Después de 20 años y en medio del retiro de las tropas de Estados Unidos, hoy es una fecha muy importante. Los talibanes han llegado nuevamente a Kabul, capital de Afganistán, generando una gran incertidumbre sobre el futuro del país. Y justamente para hablar más sobre esta situación, le agradezco que me tome la comunicación Marwan Soto, especialista en temas del Medio Oriente. Marwan, gracias por tu valioso tiempo. Buena tarde. Hola, gracias, buenas tardes. Domingo complicado y un poco de desastre, un desastre que venimos viendo desde sobre todo desde el principio de la semana pasada. Quizá la forma más fácil de entender qué es lo que está sucediendo ahora es entender el contexto. Como decías, después de 20 años de presencia de tropas norteamericanas y de la OTAN, no solamente norteamericanas en Afganistán, tras el atentado del 11 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos retira sus tropas. ¿Qué quiere decir este retiro de sus tropas? En realidad tiene muchas más implicaciones quizá de política interna en un principio a las que estamos también viendo ahora, que ya serán de otro tipo. Biden era el cuarto presidente en anunciar el retiro de las tropas, más allá de las razones por las que Estados Unidos, después del ataque del 11 de septiembre, manda las tropas a Afganistán, más allá de si era válido, si no era válido, etcétera. Ese sería punto para otra discusión. La realidad es que después de 2001, el Talibán pierde el territorio que tenía controlado desde varios años atrás, con la entrada de las tropas de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Biden, al ahora transformarse en el presidente que retira por fin las tropas, comete una serie de acciones que ahora se están empezando ya a ver de un nivel de torpeza brutal. ¿Por qué un nivel de torpeza brutal? Primero, porque era prácticamente imposible, y eso es cierto, sostener la presencia de las tropas de Estados Unidos en el territorio. ¿Por qué era imposible? Primero, porque había un gigantesco número de la población norteamericana que reclamaba ese retiro, después porque fue increíblemente costoso, y tercero, porque ya nos daba la impresión que podían hacer mucho más de lo que se estaba haciendo ante algo que sí se puede percibir como un error, una posible sobreconfianza por parte de Estados Unidos en el gobierno afgano. ¿Qué quiere decir entonces el gobierno afgano y el Talibán? Esa es la otra parte del contexto. En realidad, Afganistán es un territorio que tenía dos gobiernos, un gobierno dentro de otro gobierno, el gobierno de Afganistán, el gobierno, llamémosle legítimo, reconocido internacionalmente en Afganistán, que desde Kabul controlaba parte del territorio, pero había otra parte del territorio, pese a la entrada de tropas de Estados Unidos desde 2001, que controlaba el Talibán. ¿Qué es el Talibán? El Talibán al final es un grupo formado tras la guerra civil o como producto de la guerra civil afgana a principios de los 90, que de finales de los 90 a 2001 controla el Estado completo de Afganistán. Al final lo que hacen es tener una reinterpretación muy categórica y muy violenta de la Sharia, de la ley islámica, y terminan replegándose a distintas zonas del territorio afgano y de Pakistán. ¿Qué es lo que sucede ahora? Lo que sucede es que ya que se anuncia el retiro de las tropas norteamericanas de Afganistán, primero con la administración Trump y ya después se concreta con la administración Biden, no se dio un primer desfase. La administración Trump, en un momento en Doha, en la capital de Qatar, llega a un acuerdo de que Afganistán liberará a una serie de talibanes como en muestra de buena fe para poder darle aviso a su retiro. Bueno, esos mismos 5.000 talibanes que fueron liberados hoy son algunos de los que estamos viendo dentro de la ocupación en el territorio afgano, que más allá de la incertidumbre, la parte en la que sí tenemos muchas certezas, que la ofensiva talibana ha causado alrededor de 300.000 desplazados, 80% de ellos mujeres y niños. Hay que recordar aquí también que el Talibán es el mismo que en esta reinterpretación de la Sharia sí tuvo una visión de matar a mujeres acosadas por adulterio, es lo de Malala, es el cortar manos de ladrones, es decir, todo un nivel de arcaísmo que en este momento genera muchísima preocupación. El problema es el código con el que se está viendo. Si bien la retirada de las tropas norteamericanas era imposible de evitar, porque sí, ya las razones que dijimos la hacían insostenible, lo que sí se ha dado es una velocidad que nadie imaginó en el avance de este Talibán, que ha logrado en menos de una semana terminar de ocupar el territorio y obligar al presidente afgano, este presidente que era aceptado internacionalmente, a huir del país. Es decir, que la ocupación con un nivel de violencia, con un nivel de velocidad que incluso ha llevado a que distintas misiones diplomáticas, incluyendo Estados Unidos,
retiraran a su personal y avisaran del envío de tropas para sacar a su mismo personal, da avisos de unas semanas increíblemente complicadas. ¿Qué es lo que queda por ver? Queda por ver también cuáles son los distintos actores, porque por ejemplo también tenemos que tomar nota que Moscú no ha retirado a la gente de su embajada, la ha mantenido y en cambio lo que ha hecho es tratar de contener qué es lo que sucede en las fronteras de Afganistán. La preocupación en el caso ruso, como también lo podemos ver quizá en el caso iraní, como quizá también en el caso chino, no es necesariamente quién está en el poder en Kabul, sino cómo las distintas facciones que podrían estar ligadas al Talibán se salen del territorio afgano. Aquí viene un punto muy importante, porque si bien se ha dado muchas notas en las últimas 24 horas sobre el avance del extremismo islámico, también tenemos que tomar en cuenta algo que podría ser mucho más preocupante en lo inmediato. ¿Qué es lo que va a suceder con las miles, millones de mujeres y de niños en este momento que ya conocieron de finales de los 90 a 2001 lo que significa vivir bajo un estado controlado por el Talibán, que lo que busca es, y ahora lo estarán anunciando, un emirato islámico en Afganistán? Eso es el Talibán, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas personas? ¿Qué va a pasar con los defensores de derechos humanos que en este momento quedan prácticamente desamparados? Esta acción de urgencia por parte de Washington de mandar tropas para sacar a la gente es totalmente entendible, pero al mismo tiempo da un mensaje increíblemente de terror, que es los que se quedan a ver cómo se las pueden arreglar. Y quizá nuestra atención, aunque estamos acostumbrados a hablar las cosas desde el Código de Estados Unidos, tengamos que pensar, o en contra de Estados Unidos, tenemos que pensar qué es lo que va a pasar con esos millones de mujeres y niños ahora bajo un gobierno talibán. Claro, ya que se impondrá esta ley Sharia. Ahora, Marwan, ¿qué va a pasar con Al-Qaeda? Recordemos que anteriormente los talibanes hicieron prácticamente que operara con impunidad Al-Qaeda. Sí, y hay que tomar en cuenta también el paso del tiempo. Tenemos muy presente Afganistán por distintas razones. Tenemos presente el Afganistán, algunos más viejos, por la incursión soviética en su momento, por la guerra civil, y después toda una generación por la protección o el cobijo del Talibán sobre Al-Qaeda y la relación con el atentado a las Torres Gemelas. Solo que para estas alturas ya las cosas se han hecho muy distintas. Al-Qaeda, al menos en este momento, es intrascendente, como también puede ser intrascendente incluso, al menos en este momento. Esto evidentemente puede cambiar, la realidad es elástica y sobre todo en esta zona del mundo. En este momento también termina siendo por algo intrascendente esta especie de Estado Islámico en su versión afgana. ¿Por qué es intrascendente? Porque al final lo que ha logrado hacer el Talibán es mucho más que solamente una implicación religiosa, aunque el discurso sea religiosa. La presencia y la fuerza de Al-Qaeda es mucho menor de lo que podemos ver en solamente este sector del Punjab, de la etnia Punjab, que encabeza el Talibán. Su posición en este momento frente a armas, frente a lo que sea, no es tan relevante como lo pudo haber sido hace 20 años. Aquí la parte que, ¿para qué lo digo esto? Porque me preocupa mucho más qué es lo que va a estar pasando con el Talibán. Olvidémonos de Al-Qaeda, olvidémonos del Estado Islámico en versión afgana. ¿Qué pasa con este Talibán que a partir de hoy, que toma el control de Kabul, toma control no solamente del Palacio Presidencial, del aeropuerto y tal, sino de todo el armamento que Estados Unidos y la OTAN proveyó al gobierno afgano? Es decir, que a partir de este momento tenemos un Talibán increíblemente armado, no necesitan a Al-Qaeda. Ahora, ¿habrá algún tipo de intervención internacional, Marwan? Porque veíamos hace unas horas que Boris Johnson estaba ya convocando una reunión, una sesión de urgencia en la Cámara de los Comunes para esta ofensiva. Sí, y eso habrá que verlo con muchísima precaución. A ver, lo digo desde una parte muy personal. Me preocuparía muchísimo que no haya una intervención internacional. Solo hay que ver cuáles son las medidas de esa intervención. Justo esta misma retirada da claridad sobre que una intervención del tipo a la que estamos acostumbrados cuando nos referimos a la palabra es totalmente inviable. Es imposible pensar que la OTAN o que Estados Unidos solo podría estar mandando a tropas para poder intervenir en contra del gobierno del Talibán después de lo que ha sido esta semana. Pero al mismo tiempo es muy difícil pensar que van a dejar que el Talibán siga avanzando y controlando la cantidad de armas que dejaron al gobierno afgano. Aquí la principal preocupación sobre cualquier terreno que nos pueda llevar a la intervención internacional podría estar más decantada hacia el aislamiento y la negociación en aras de proteger, insisto, a las mujeres, a los niños y a los defensores de derechos humanos que a lo largo de 20 años habían más o menos logrado algún tipo de posición y hoy se encuentran en un riesgo gigantesco. ¿Cuáles son las intervenciones que podríamos ver en las próximas fechas? Podremos ver la participación de Qatar. En este momento todas las miradas están yéndose hacia Qatar, primero porque desde Doha se hizo obviamente esta negociación con el mismo
talibán con la administración Trump, pero al mismo tiempo porque Doha se ha transformado, aunque lo niegan continuamente, en el sospechoso común de de financiamiento hacia el mismo talibán. Al mismo tiempo que se podría pensar en la intervención, hay que ver qué tipo de intervención por parte del gobierno de Erdogan, el gobierno turco, que hasta hace unas semanas había anunciado que no solamente se había reunido con el gobierno afgano en una especie de miras a la transición de poderes o ver qué es lo que sucedía tras la retirada de Estados Unidos, que hay que dejar otra cosa en claro: quedan 2 semanas para la fecha que Biden se había dado a sí mismo para retirarse. La retirada de las tropas se supone que concluía a final de mes, no a mediados de mes. Y al mismo tiempo Erdogan parece que se había logrado reunir con liderazgos talibanes, es decir, si Erdogan se reunió con liderazgos talibanes y liderazgos afganos, podríamos ver ahí algún tipo de cosa, pero en este momento pensar en una intervención militar como las que conocemos la veo totalmente fuera de lugar. Muy bien, Marwan, pues si te parece seguimos platicándolo en el paso de las semanas. Te agradecemos que nos hayas ayudado a entender esta situación que ahora vive Afganistán. Gracias, buen domingo. Muchísimas gracias. Texto el próximo miércoles en Milenio se tratará de este tema. El próximo jueves. Vamos a la pausa, ya volvemos.